Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Tendremos este tiempo de estudio bíblico, así que vamos a orar en esta noche para que el Señor nos acompañe, para que podamos ir estudiando, meditando en esta serie de estudios bíblicos en la profecía de Habacuc y que podamos seguir aprendiendo juntos acerca de este libro. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y nos guíe en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, en esta noche. Padre, gracias por este tiempo juntos que podemos compartir. Padre, gracias porque podemos hacerlo con libertad. Y Padre, te agradecemos porque tú estás en medio nuestro. Ante todo, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a presentarnos ante ti con un corazón limpio, con un corazón puro, y que, Padre, no haya ningún impedimento para que en esta noche podamos escuchar tu palabra y, Padre, escuchar tu consejo, qué es lo que tú quieres para nosotros en este estudio bíblico. Pido por mis hermanos que tú les bendigas grandemente, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, que puedan reflexionar en sus propias vidas y también, Padre, que todos juntos podamos evaluar cómo estamos espiritualmente. Asimismo, Padre, también te ruego por aquellos hermanos que se conectarán, Señor, en algunos minutos o durante el desarrollo de la reunión, Padre, para que lleguen con bien y que, Padre, podamos seguir juntos disfrutando del estudio de tu palabra y también de un tiempo para orar los unos por los otros. Señor, pedimos esto confiando en tu buena mano y tu buena gracia para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando en estas semanas el libro de Habacuc y me gustaría que me acompañaras al Antiguo Testamento, al libro de Habacuc. Vamos a leer los primeros versículos. En esta oportunidad vamos a considerar el versículo 4, pero vamos a leer del versículo 1 al 4 para entrar un poco en el tema, para refrescar también nuestras memorias. Ya hemos tenido varios estudios sobre estos versículos y es necesario a veces refrescar la memoria antes de comenzar un nuevo versículo. Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta aquí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros en las primeras semanas considerábamos un bosquejo para estudiar este libro, decíamos que los primeros 4 versículos expresan las preguntas del profeta a Dios y que eventualmente desde el versículo 5 al 11 tenemos la primera respuesta de Dios a estas preguntas. Dios mediante la próxima semana comenzaremos con estos versículos, los siguientes desde el 5 hasta el 11. Y ya desde el versículo 12 hasta el versículo 17 tenemos la segunda oración con algunas preguntas por parte del profeta y después en el capítulo 12 desarrolla las segundas respuestas de Dios. Entonces vamos a terminar en esta noche con esta oración del profeta. Es decir, el profeta ve que a su alrededor reinaba la violencia, la iniquidad, los pleitos, las contiendas, y se pregunta básicamente 2 cosas. Primeramente, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Es decir, el profeta había estado clamando a Dios por esta situación y parecía que Dios no lo estaba escuchando. Hablamos acerca de esto. Dijimos que la palabra de Dios está llena de textos, de promesas que nos recuerdan que Dios nos escucha, pero muchas veces cuando sometemos nuestra vida de oración a nuestra vida emocional, pareciera que en algunas ocasiones Dios no está presente. Pero hemos reflexionado sobre esta pregunta y hemos llegado a la conclusión que ya sea que Dios aparentemente haga algo o no haga algo, Dios constantemente está obrando y podemos tener la confianza que cuando le clamamos a Él, el Señor nos escucha y también interviene a favor nuestro. Pero en el versículo 3 también consideramos esta segunda pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad? Es decir, el profeta Habacuc buscaba respuestas, buscaba entender las razones por las cuales Dios permitía esto en la nación. Y veremos
que esta pregunta de por qué se va a responder en los siguientes pasajes que vamos a considerar. El profeta quería tener una respuesta específica de parte de Dios y reflexionábamos también en esto en nuestras propias vidas, que muchas veces pasamos por circunstancias difíciles y le preguntamos a Dios, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y aunque el Señor no abre los cielos y a través de una voz portentosa o una voz audible se comunica con nosotros y nos da una respuesta, hemos llegado a la conclusión que Dios nos habla por medio de su palabra. Y en la palabra de Dios tenemos respuestas a las preguntas que nosotros les hacemos a Dios, aunque a veces, no siempre, pero a veces, Dios se reserva sus razones para que confiemos en Él, aun cuando no tengamos respuestas. Ya terminando con esta primera sección, donde el profeta clama al Señor, el versículo 4 menciona que por esta causa, lo consideraremos en esta noche, por la violencia, por la iniquidad, dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hemos considerado acerca de este versículo 3 y hemos dicho que la sociedad en la que vivía Habacuc era una sociedad de anarquía y también de una profunda violencia los unos con los otros. Esto tenía una implicancia directa con el ejercicio de la ley de Dios, y en esto vamos a meditar en esta noche. Me gustaría comenzar con una frase que en su momento dijo George Washington, y dijo así: es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Es decir, cualquier nación, cualquier gobierno, si quiere tomar decisiones acertadas, decisiones sabias, evidentemente debe considerar a Dios y a su palabra. Ahora, actualmente no tenemos ninguna nación que tenga esta característica. Ningún presidente que usted pueda considerar se considera abiertamente cristiano y considera seriamente la palabra de Dios, aunque sí podemos tener algunos referentes en la política, personas que son cristianas y que abiertamente se identifican con la fe cristiana, pero que al momento de gobernar utilicen la palabra de Dios como norma de conducta o de principios de vida para una nación. Por eso este hombre, reflexionando, que fue un presidente de Estados Unidos, reflexionando sobre esto, dijo que es imposible gobernar una nación rectamente, es decir, de manera ordenada y que agrade a Dios, sin considerarle a Él y sin considerar su palabra. Lo que vemos hoy en día es todo lo contrario. Vemos gobernantes cada vez más lejos de Dios. Yo aquí no quiero involucrarme en un debate político, porque no es la intención. Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la autoridad para poder discernir también en el ámbito político. Y si usted ha aprendido la televisión o ha visto internet en las últimas semanas o en los últimos días, ha escuchado seguramente de las elecciones en Estados Unidos, donde había dos candidatos. Estaba Kamala Harris, del Partido Demócrata, y estaba Donald Trump, del Partido Republicano. Hay grandes diferencias entre estos dos candidatos. Bueno, eventualmente Donald Trump ganó las elecciones. No solamente porque tienen cosmovisiones políticas distintas, sino porque cada uno tiene un pensamiento distinto en cuanto a Dios. Ahora, esto no significa que uno de los dos sea cristiano, porque la realidad, al menos yo no tengo conocimiento de que alguno de los dos sea cristiano. Sin embargo, sí puedo citar de uno de los candidatos que públicamente ha manifestado su no identificación con el cristianismo, por decirlo de una manera diplomática. La candidata que perdió, Kamala Harris, si usted quizás lo habrá escuchado, si no yo se lo comparto, en una reunión de campaña, hablando acerca del aborto, escuchó a dos jóvenes que gritaron en medio de la multitud, dijo: Jesús es el Señor. Dos jóvenes cristianos. Jesús es Rey, Jesús es el Señor. Y esta mujer, que estaba como candidata a la presidencia de Estados Unidos, dijo: me parece que están en la reunión equivocada. Y todos empezaron a reír y ella se empezó a reír. Y dijo: creo que ustedes estaban yendo a la reunión que está al fondo de la calle, pero la reunión más pequeña. Y vinieron dos de los guardias que estaban, o las personas que presidían el lugar, y los echaron del lugar. Y dice, yo he leído en estos días el testimonio de estos dos jóvenes, que los empezaron a empujar
y se empezaron a burlar de ellos. Entonces, evidentemente, no solamente Kamala Harris, hay otros ejemplos de políticos, de gobernantes, que abiertamente se han burlado del cristianismo. Es decir, esta frase que expresa de alguna manera cuál es la clave para gobernar una nación, teniendo a Dios y a su palabra como centro de la nación, esto es algo incluso uno podría pensar utópico, algo ideal, algo que se aspira pero que no lo podemos ver hoy en día. Y justamente por esto, porque los gobernantes y los presidentes se olvidan de Dios y se olvidan de la Biblia, por eso tenemos tantos problemas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto no es nada nuevo. Es decir, aquellos que deben impartir justicia, aquellos que deben tomar decisiones que afectan a toda una nación, no consideran a Dios y no consideran su palabra para poder guiar a los demás. Y esto es algo que vemos incluso en la época del Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo de Dios tenía de parte de Dios una instrucción clara. Ellos debían guardar la ley de Dios, la ley de Moisés. Y Dios había establecido personas para que impartieran justicia. Pero veremos que lo que el pueblo de Israel hizo fue todo lo contrario. Se olvidó de Dios y cayeron en la impiedad, la iniquidad y la injusticia. Por eso hablaremos en este pasaje, en el versículo 4, cuando la ley de Dios es debilitada, cuando la palabra de Dios es descuidada por los que gobiernan una nación. En este caso, en este contexto de Habacuc, los gobernantes, tanto gubernamentales, es decir, autoridades gubernamentales, mejor dicho, o autoridades sacerdotales, autoridades religiosas, descuidaban la aplicación de la ley de Dios. Dios había establecido su voluntad por medio de la ley de Moisés, y estos hombres que estaban como autoridad del resto del pueblo debían impartir justicia, debían llevar al pueblo a la obediencia a la ley de Dios, pero ellos hacían todo lo contrario. Y por lo tanto la nación estaba sufriendo de una profunda anarquía, sin autoridad, sin gobierno, lleno de violencia. Y aquellos, los más vulnerables de la sociedad, ya sea los huérfanos, las viudas o los extranjeros, eran desechados por el resto de la nación. El texto dice lo siguiente, lo leímos al principio, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En medio de tanta violencia y desorden social, el aspecto más alarmante era lo que le había pasado a la ley. No se cumple la ley, está paralizada o adormecida. Esta expresión que aparece aquí en el texto, por lo cual la ley es debilitada, significa paralizar o adormecer. Es decir, paralizar significa que tú no puedes actuar. Es decir, de alguna manera, si tú tuvieras una parálisis, tú no podrías mover tu cuerpo. A veces las parálisis, por ejemplo, en alguna que otra ocasión, puede ser en el rostro. La mitad de tu rostro se puede paralizar y no puedes mover los músculos. Es decir, el cuerpo fue diseñado para moverse, para actuar, para obrar. Pero si el cuerpo se paraliza, no tienes movimiento. Entonces, ¿qué significa esto en relación a la ley de Dios? La ley de Dios fue establecida en el pueblo de Israel para impartir justicia. Pero, ¿qué pasa cuando la ley está paralizada? Esa justicia no se puede impartir. O también adormecida. Se sugiere que esto se puede referir a una anarquía general y dominante en la sociedad. Es decir, cuando la sociedad, cuando los ciudadanos o las personas que forman parte de un pueblo no reconocen ninguna autoridad o gobierno. Por eso, actualmente, cuando alguien tiene un pensamiento que incluye la anarquía, no reconoce, por ejemplo, a un gobernante, no reconoce la autoridad de otra persona. Y esto no solamente tiene consecuencias en la vida de una nación, consecuencias políticas, porque el pensamiento de la anarquía puede llevar a una revolución, sino lo más grave es cuando la anarquía se traduce en términos de desobediencia a la autoridad de Dios. Cuando una persona no reconoce o no quiere someterse a la autoridad de Dios. Esto en parte es lo que hace el ateo.
El ateo no quiere rendir cuentas de su vida o de su obrar a nadie, ni siquiera a Dios. Él cree que puede hacer lo que él quiere, puede tomar sus propias decisiones sin contemplar a Dios en su vida. Pero estamos hablando aquí de anarquía dentro de un contexto del pueblo de Dios. Personas que habían sido escogidas como el pueblo de Dios para llevar no solamente a cabo la obediencia a la ley de Dios, sino compartir el conocimiento de Dios con todas las naciones. Es decir, el pueblo estaba desobedeciendo a la ley de Dios y no se estaba sometiendo a la autoridad de la ley de Moisés. Ahí radicaba el problema. Por eso se podía apreciar en las calles o en la ciudad de Jerusalén tanta corrupción, tanta violencia, tanta injusticia, porque se había desplazado a un lado la ley de Dios. Un rechazo prácticamente universal de la ley de Dios como base del comportamiento personal y social, con el resultado de que no solo se ignora, sino que también se corrompe deliberadamente, es decir, hay una decisión intencional. Yo decido voluntariamente o deliberadamente no acatar o no someter mi vida a la ley de Dios. La ley de Dios, en este caso lo veremos, aquí en el texto la palabra ley se traduce como Torá, que la Torá es una serie de libros del Antiguo Testamento. La Torá era el fundamento de la moral de Dios. Es decir, Dios había comunicado una serie de normas o de reglas para que el pueblo supiera cómo debía vivir bajo los parámetros de Dios, de acuerdo a su santidad, su justicia, su misericordia, su gracia, su ira. Y todas estas instrucciones o toda esta revelación de su moral, de la moral de Dios, la ética de Dios, debe traducirse en un comportamiento que le agrade a Él. Por eso, en medio de una sociedad violenta, llena de ira, de injusticia, de vulneración de los derechos de los más débiles, evidentemente el pueblo no estaba sometiendo su vida a la ley de Dios, porque veremos que la ley de Dios apelaba a que el pueblo pudiese vivir en justicia. Y ahora hablaremos más adelante de lo que implicaba la justicia. Entonces, en este contexto de Habacuc, personas desconocían la ley de Dios, pero en muchas ocasiones no solamente se ignoraba o se desconocía, sino que se desobedecía voluntariamente lo que la ley dictaba. Aquellos que tendrían que haber defendido y aplicado la ley se habían vuelto corruptos. Esto no parece muy común en nuestros días. ¿No nos es común este tipo de apreciación, de descripción de una sociedad? Aquellos que tendrían que haber defendido y aplicado la ley se habían vuelto corruptos. Es decir, aquellos que Dios ha puesto como autoridad, como jueces de una sociedad. Y hoy nosotros podemos ver esto como algo común y corriente. En esta misma situación que yo les compartía de la reunión de Kamala Harris, justamente la candidata a la presidencia de Estados Unidos mencionaba su apoyo al aborto. Y claro, una persona que apoya el aborto no solamente desconoce lo que la ley de Dios establece sobre la vida, sino que si conoce lo que Dios ha dicho sobre la vida, no se somete y no está de acuerdo con la ley de Dios. Aunque esa persona sea puesta por Dios para impartir justicia, una justicia divina. Por eso veremos que esta debilidad en la ley, una ley de Dios paralizada o adormecida, traería como consecuencia el despertar de la injusticia en medio del pueblo, ya sea entre los niños, como mencioné, los huérfanos, aquellos que estaban en una situación mucho más vulnerable. Se sugiere que la ley misma había perdido su poder y por lo tanto se había vuelto ineficaz. Claro, las personas habían perdido su confianza en aquellos que debían impartir justicia y por lo tanto la ley, lo que dijera o no dijera, ya no era importante para el pueblo. La violencia aumenta en una situación tan anárquica, es decir, sin consideración de la ley de Dios, de los fundamentos, de las leyes o del orden establecido por Dios. No se cumple la ley, o si se cumple, sale pervertida. Es decir, las personas no se ciñen
a la justicia esperada por Dios, sino que viven de acuerdo a sus preferencias personales. Es decir, la justicia, lo desarrollaremos en un momento, se relaciona muy estrechamente con la rectitud. Es decir, una vida justa tiene relación con una vida recta. Alinear mi vida de forma paralela al carácter de Dios, a su santidad, su gracia, su justicia. Pero aquí el texto dice, por eso sale torcida la justicia, porque se va alejando cada vez más, se va torciendo cada vez más y se aleja de las instrucciones o los preceptos de Dios. Una vida justa es una vida que se alinea o que vive de manera paralela a los principios de Dios. En cambio, cuando se pervierte la justicia, se aleja de lo que Dios había diseñado. La maldad esencial de la situación se resume en la frase: el impío asedia al justo. Y cuando uno ve esta expresión en el texto hebreo, se traduce también asediar como rodear o encerrar. Es decir, los justos, los pocos que en esta nación de Judá en tiempos de Habacuc querían vivir una vida que agradara a Dios, estaban siendo perseguidos o ultrajados por aquellos que habían olvidado la ley y que vivían una vida absolutamente injusta. El hecho de que Habacuc utilice estas dos categorías, es decir, primeramente que la ley estaba debilitada y en segundo lugar que los impíos rodeaban o asediaban al justo, esto es utilizado a menudo o frecuentemente en los salmos y en algunos libros proféticos. Esto indica la situación impía esencial de la sociedad contemporánea. La maldad siempre se considera, siempre una rebelión desafiante de la ley de Dios. La rectitud viene de obedecer la ley de Dios. Si los impíos rodean a los justos, significa como un mínimo que hay más personas sin Dios que personas que temen a Dios. Inevitablemente señala también la opresión de los justos por parte de los malos, que forman la mayoría inmoral. Una vez más, nosotros estamos hablando del pueblo de Dios. Es lo que Habacuc veía en medio de la nación de Judá. Y una nación que había sido llamado por Dios para hacer luz a los gentiles, estaba sumida en la oscuridad, donde los piadosos eran los menos, donde el remanente cada vez era menor, y donde la gran mayoría de la sociedad de la nación de Judá se había olvidado de Dios, había dejado de considerar su ley, y por lo tanto estaba viviendo una vida impía, oprimiendo y vulnerando, agraviando a aquellos que eran justos. Esta es la sociedad en la que vivía Habacuc. Por lo tanto, la denuncia de parte de Dios hacia esta nación era el pecado de injusticia que reinaba entre ellos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que debían impartir la ley? La ley la transmitía principalmente el sacerdocio levítico, en conjunción cercana con el rey y otras autoridades. Dios había establecido su ley y la había revelado en parte por medio de Moisés. Sin embargo, Dios había delegado a algunos hombres que enseñaran esta ley al pueblo y también que ejercieran justicia o que impartieran justicia al pueblo de parte de Dios. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando Moisés habla con Dios y Dios le responde, hablando acerca de su liderazgo, Dios le responde que, no, perdón, no con Dios, estaba hablando con su suegro, con Jetro. Perdonen que me confundí en el ejemplo. Cuando Moisés habla con Jetro, con su suegro, y le habla de la tarea y la labor que tenía como líder sobre Israel, Jetro le recomienda, le aconseja que como la carga era muy pesada, que delegara esa responsabilidad en otros hombres, de tal manera que la carga la pudiese sobrellevar mejor. Y en un momento Jetro le aconseja, los asuntos importantes, aquellos que tú debes tratar inevitablemente, que lo traigan a ti. Pero si hay otros asuntos, quizás algún conflicto, alguna contienda menor, si es posible, que no llegue a ti, sino que la traten estos hombres a los cuales tú vas a delegar, para que ellos puedan impartir justicia. Es decir, en situaciones donde ellos puedan resolver, que resuelvan.
Pero si hay alguna situación que ellos no pueden resolver y que deben elevar a ti, que lo hagan así. Es decir, estos hombres no solamente repartirían la carga de Moisés en su trabajo como líder de Dios al pueblo, sino que también estarían encargados de impartir justicia en nombre de Moisés, pero en última instancia en nombre de Dios. Estos hombres tenían que tomar decisiones y juzgar entre diferentes conflictos o contiendas que se levantarían entre unos y otros. Por eso Dios había delegado sobre algunos hombres la responsabilidad de impartir justicia. Un grupo eran los sacerdotes, otro grupo era los funcionarios gubernamentales, como el rey y otras autoridades. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 10. Deuteronomio capítulo 33, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Dice el texto aquí, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, hablando de la nación, en este contexto los descendientes de Jacob, y tu ley a Israel. Es decir, Dios escogería a ciertos hombres, en este caso el sacerdocio de los levitas, para cumplir esta labor. Por lo tanto, lo que está describiendo Habacuc es una nación en la que los líderes religiosos y gobernantes civiles se habían vuelto corruptos, provocando que la ley no se cumpliera. Dios la había establecido para que fuera el alma, el corazón de la vida política, religiosa y doméstica. Pero la estructura sociopolítica se había desmoronado. La sociedad se había venido abajo poco a poco, cada vez que la ley se había aplicado mal o se había rechazado. Dios, como cité, había establecido a ciertos hombres para hacer cumplir la ley, pero estos hombres se habían corrompido. La justicia que ellos impartían no era una justicia divina, era una justicia humana o era una injusticia. Por lo tanto, los canales que Dios había establecido para llevar a cabo la justicia y la rectitud ante el pueblo estaban siendo tergiversados. Por eso la sociedad se estaba desmoronando, por eso no había justicia. Por eso Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué me haces ver violencia y molestia? Y aquí entendemos un poco mejor la carga y muchas veces el desgaste emocional de Habacuc. No solamente porque sus compatriotas, todos aquellos que pertenecían a la nación, estaban lejos de Dios y vivían impíamente unos con otros, sino que también aquellos que eran los líderes religiosos de la nación, aquellos que conocían mejor la ley, aquellos que debían enseñar la ley al pueblo y aquellos que debían aplicar esas verdades de la justicia de Dios a las circunstancias, en tiempos de Habacuc no lo estaban haciendo. Y veremos que este pecado, tanto del pueblo como del liderazgo, traería consecuencias directas de parte de Dios. Y veremos ya la próxima semana que Dios tendría que traer la invasión de los asirios, de los caldeos, para que el pueblo pudiese ser juzgado por su pecado. Sigamos. En términos del Antiguo Testamento, la justicia, que en hebreo es mishpat, si usted regresa o tiene su Biblia abierta en Habacuc capítulo 1, dice así, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esta palabra justicia es muy importante en el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. Esta palabra hebrea mishpat es importante porque la justicia que Dios establece en el Antiguo Testamento debía ser un distintivo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía vivir en justicia, debía llevar adelante un liderazgo justo y relaciones justas los unos con los otros. Veremos que el pueblo de Israel, aunque recibió instrucciones de parte de Dios para vivir de esta manera, el pueblo de Israel fracasó también en vivir conforme a la justicia de Dios. Esta palabra justicia, mishpat en hebreo, es la aplicación de la ley por todas las funciones del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos entender este concepto de justicia? Es la correcta aplicación de la ley de Dios en la vida del pueblo.
en todo esto a todo esto lo que hemos estado conversando. Donde quiera que Habacuc mirara, las autoridades ignoraban la ley. Un autor bíblico, un comentarista bíblico, dijo lo siguiente sobre este contexto de Habacuc: nadie se atrevía a oponerse a la corriente, a pesar de que el fraude, las violaciones, los escándalos, la crueldad e incluso los asesinatos estaban por todas partes. Si quedaba algún hombre justo, no se atrevía a pronunciarse públicamente, puesto que los impíos los rodeaban por todas partes. Este autor expresa cómo era la sociedad en tiempos de Habacuc. Si eran algunos pocos los que decidían vivir una vida justa, estaban silenciados porque la gran mayoría se había olvidado de la ley de Dios. Vamos a ver un video, debe durar unos 4 o 5 minutos, pero va a explicar a través de una animación lo que implicaba la justicia de Dios. Yo creo que este video va a ayudarnos a aclarar cuál es la expectativa de Dios, si está bien que nos refiramos de esa manera, la expectativa de Dios, o qué es lo que Dios esperaba de Israel como un pueblo que viviera en justicia. Entonces vamos a ver este video y vamos a continuar con algunas referencias del Antiguo Testamento. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito si todos hiciéramos eso, pero ¿sabemos cómo funciona el mundo en realidad? La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho, pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios, con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí.
En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios, no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Algunas observaciones del video que hemos considerado. Primeramente, lo vamos a apreciar en estos textos, pero hacía una distinción entre la justicia retributiva, es decir, aquel que se equivoca o peca contra otro, comete algún delito, debe ser castigado. Pero también habla de la justicia restaurativa, que básicamente significa tratar a otros con justicia, debido a que cada uno de los seres humanos ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tratarlos con dignidad. Y ahí una frase interesante que este hombre compartía, el que hizo el video, que dicho sea de paso, hay este proyecto de plasmar en animaciones estos tipos de conceptos bíblicos, es muy bueno, se llama Proyecto Biblia, si lo quiere buscar, es un buen material. Y justamente él menciona que la justicia se relaciona con abogar por la causa del menesteroso, del necesitado o de aquel que está siendo marginado. Porque hemos visto a lo largo de la historia bíblica, y lo podemos ver hoy en día, que en el pueblo de Israel, veremos algunas citas, algo ya lo hemos considerado cuando hablamos del contexto de la sociedad de Habacuc, se veía que había personas dentro de la sociedad de Israel, dentro del pueblo de Dios, que marginaban a otros. Algunos que tenían siervos los maltrataban o actuaban en muchas ocasiones con injusticia, no pagándole muchas veces lo que debían pagarle, o muchas veces aprovechándose de aquel que menos tenía, o que tenía quizás menos privilegios o menos posibilidades de vida. Entonces, esta verdad de la justicia de Dios se relaciona estrechamente con nuestros tratos con otros. Cómo tratamos a aquel que está a nuestro lado, especialmente aquel que tiene menos recursos o que quizás ha sido desechado por otros. Por eso, en el contexto del Antiguo Testamento,
en muchas ocasiones se cita a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, aunque no son los únicos. Por eso, nosotros entendemos que estos problemas que surgen de la injusticia se puedan apreciar en este país o en el mundo entero, pero el problema surge cuando esta misma actitud o esta misma conducta se infiltra en la iglesia. Es decir, cuando ya sea entre hermanos o de líderes hacia la congregación o de líderes y de hermanos hacia el perdido, cuando nosotros no actuamos con otros conforme a la dignidad que Dios les ha dado. Porque de alguna manera, cuando nosotros formamos parte de la iglesia, como alguien dijo en algún momento al pie de la cruz, todos tenemos la misma dignidad, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces yo no tengo ningún derecho a aprovecharme de otro, no tengo ningún derecho a hacer acepción de persona, no tengo ningún derecho a sacar ventaja de otro hermano. No tengo ningún derecho a rechazar a otro que viene a Cristo. Por eso hemos dicho en más de una ocasión que nuestra iglesia tiene que destacarse por recibir a cualquier persona. Esto no significa que no debamos en algún momento, si viene una persona con una conducta pecaminosa, no significa que no debamos recibirle, pero hay que predicarle el evangelio y tiene que arrepentirse como cualquier otra persona. Pero la iglesia está para recibir, está para restaurar. Incluso a veces entre nosotros como creyentes no actuamos con justicia. A veces queremos sacar ventajas de otros. A veces abusamos de la autoridad que tenemos. A veces tratamos con desprecio a otros creyentes o incluso hacemos acepción de persona. A veces pasa que en algunas iglesias hay grupos. Es decir, yo me junto con este hermano y me junto con este, pero no, este hermano no me cae bien, entonces yo no me junto con este. Y un hermano se queda solo. Eso en realidad no es actuar justamente. Esto es vivir impíamente. Y esto también se puede expresar hacia la actitud de la iglesia, hacia eventualmente el mundo perdido. Yo, como dije, yo no, yo no debo en realidad compartir con usted una posición política. Yo trato de evaluar la política a la luz de la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios puedo tener una apreciación no política, sino bíblica sobre la política. Porque la autoría, una vez más, está en las Escrituras. Entonces, yendo desde la Biblia hacia la política, doy el mismo ejemplo que di recién. Si la Biblia nos está llamando a abogar por la causa de aquel que no puede defenderse, que es lo que dice el texto aquí, dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, si nosotros aplicamos esta verdad de la justicia de Dios a nuestras propias vidas, nosotros debemos ser cristianos que apoyen la vida y la familia, que se preocupen por aquellos que han sido marginados. La sociedad puede marginar a un cierto grupo de personas, pero la iglesia no debe hacer eso. No puede, si es que realmente ha conocido a Cristo y ha conocido la verdad, no puede marginar a un grupo. Hace poco estábamos creo que lo dijo el hermano Carlos Huerta, estábamos en la conferencia misionera y justamente mencionó esa frase que quizás usted recuerda del fin de semana. Llenar nuestra iglesia de negritos, decía. Yo creo que hizo referencia a los haitianos. Ya escuché esa misma apreciación en otro contexto, en otro lugar. Hermanos, ve que hemos sesgado nuestro pensamiento y hemos llegado a discriminar a personas, aún nosotros conociendo la verdad. ¿Y qué si Dios está trayendo personas de otras nacionalidades, haitianos, venezolanos, colombianos o de la nacionalidad que sea, para que nosotros los alcancemos con el Evangelio? Porque le pregunto, ¿usted está dispuesto a viajar a Haití a predicar el Evangelio? ¿Usted dejaría a su familia, sus hijos, su trabajo, dejaría su hogar y su patria para irse a Haití? Yo creo que usted no lo haría. Bueno, pero si Dios le trajo haitianos aquí, a Maipú, estoy pensando aquí en el contexto de Chile, o Peñaflor, hermano, predíquele el Evangelio, invítele un café, acérquese y compártale de Cristo.
No es que a mí los haitianos no me caen bien o los venezolanos. Bueno, tiene lastimosamente un pastor que es argentino, que es extranjero. Me dolería mucho que quizá alguno de ustedes hiciera algún tipo de distinción a algún extranjero, porque yo soy extranjero. Aunque yo sé que quizá entre argentinos y chilenos no se lleva muy bien, pero este tipo de divisiones o de fronteras entre creyentes no debería existir, porque esto no es lo que Dios espera de acuerdo a su justicia. Por eso cuando pensamos en la justicia de Dios debemos aplicar estas verdades al trato con otros, tratándoles con dignidad y con justicia, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Así dice Jeremías, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Habla de oprimido y opresor. Aquí no hay justicia. Es decir, alguien se está aprovechando de alguien más débil, está tomando ventaja, lo está explotando, o se está beneficiando a costa de otra persona, de otra vida. Y esta persona en muchas ocasiones tiene una familia, tiene hijos, que es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Bueno, esta actitud, hermano, tiene que estar erradicada de la vida de la iglesia, en mayor o menor medida. Pero se sorprendería, hermano, que muchas veces este germen de la impiedad también está en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Si usted hiciera una evaluación personal de la forma en que trata a otros, lo más probable es que usted también haga acepción de personas y que en muchas ocasiones sea muy selectivo al momento de juntarse o reunirse con otro hermano. Porque a veces entre nosotros mismos tenemos preferencias. A mí me cae mejor este hermano, no, pero aquel no me cae muy bien, entonces no me junto con él, o lo miro raro, lo tengo distante. Y nos hemos olvidado que ese otro hermano también es salvo por la gracia de Cristo y que es parte de la misma familia. Estoy hablando en el contexto de la iglesia porque es lo que nosotros vivimos. Y una vez un predicador, Samuel Pérez Millos, dijo, si nosotros no podemos reunirnos con otros hermanos y tener una buena comunión con otros hermanos, ¿cómo vamos a hacer en el cielo? Hermanos, si hay un hermano que a usted le cae mal, y esto es muy común, y yo no estoy hablando de un pedestal de santidad, hay alguno que otro hermano que tengo que soportar, y posiblemente alguno de ustedes me tiene que soportar a mí, y eso es normal, porque todos somos pecadores. Pero no puede ser que un creyente no pueda ver otro creyente, que un hermano esté reuniendo en su corazón rencor u odio contra otro hermano. Porque eventualmente, ¿sabe lo que va a pasar, hermano? No solamente que usted va a amargarse y va a brotar una raíz de amargura en su corazón, sino que, hermano, le digo ahora, con todo el cariño, que si usted se muere y se va a la presencia de Cristo, el otro hermano, si realmente es hermano, también va a morir, va a ir a la presencia de Cristo y lo tendrá junto a usted alabando al Señor por toda la eternidad. Entonces mejor empieza a practicar ahora. Practique ahora, saludando, siendo amable, considerando al otro como superior a uno mismo. Por eso estos problemas que pasaban en la sociedad de Habacuc no son tan extraños para nosotros, porque a veces la injusticia y la impiedad también se filtran en nuestras iglesias. Último texto, el Salmo 146, 7 al 9, dice que hace justicia a los agraviados, esto dice el Señor, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Por eso Dios es el Dios del extranjero. Dios es el Dios del huérfano y Dios es el Dios de la viuda. Y yo le pregunto, ¿cuál es su relación con los extranjeros? ¿Cuál es la relación con los huérfanos? ¿Cuál es su relación con las viudas? Como dije, es normal y esperable que la sociedad margine a otras personas, pero nosotros no podemos marginar. Hace poco un hermano me dijo un comentario que no voy a dar mucho detalle, pero que pone en evidencia una gran verdad. Y hablaba justamente de Peñaflor. Y dijo, hermano, yo vengo a esta iglesia porque en esta iglesia no me marginan.
Y yo quedé asombrado con lo que me dijo. ¿Y sabes qué es lo más triste de la situación? Porque conozco la situación. Hermano, es verdad. Porque yo he visto cómo te han marginado. Yo he visto cómo otros creyentes no te han saludado. Yo he visto cómo otros creyentes no te han dado un abrazo. Yo he visto cómo otros creyentes han sido indiferentes cuando tú estabas cerca de ellos. Dije, qué pena me da que tú llegues a un lugar donde somos todos creyentes y no seas bien recibido, que seamos fríos, que no saludemos, que no abracemos, que estemos serios y que una persona nueva llega y nadie se da cuenta. Eso no puede suceder, no dentro de la iglesia. Por eso mi anhelo es que la iglesia de Peñaflor ahora es una iglesia, como me dice el hermano Juan, como la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Y yo doy fe de eso, porque la iglesia de Peñaflor es una iglesia de piel, es una iglesia cariñosa, pero somos pocos. Yo espero que si un día la iglesia crece y seamos 100 personas, 80, 90 o 200 personas, tengamos el mismo corazón. Porque a veces se hace esa relación, iglesia grande, iglesia fría, iglesia pequeña, iglesia familiar. Bueno, eso no debería ser así. No debe depender de la cantidad de personas que tengamos. Debemos tener el mismo corazón. Seamos 1, seamos 5, seamos 40 o seamos 150. Por eso, hermano, esto guarda estrecha relación con nuestra propia vida espiritual. ¿Está teniendo cabida en su corazón alguna de estas actitudes? ¿Usted está haciendo excepción de personas? ¿Usted está dejando de lado a alguna persona, algún hermano o algún perdido? Hermano, tenga cuidado con eso, porque créame que Dios no se agrada de eso. Dios no es así. Y lo más probable es que si usted mantiene esa actitud en su corazón, Dios le va a disciplinar. Dios tendrá que tratar severamente con usted. Vamos terminando, voy a ir terminando con estas dos placas. Dice así: así que Habacuc se siente atrapado por la violencia de los hombres malvados. Aquí pensando ya en el profeta, los gobernantes de su pueblo, el pueblo del pacto de Dios, ha permitido que la maldad se imponga y que la ley de Dios esté paralizada. Se halla ante el tipo de situación a la que nos enfrentamos nosotros hoy en día y comienza a hacerse las preguntas que nosotros queremos hacernos. ¿Por qué entonces Dios no hace nada? ¿Durante cuánto tiempo estará apartado sin hacer nada, sin decir nada? Habacuc pide ayuda en el versículo 2. La intervención personal de Dios es su única esperanza. Pero él creía que Dios no lo salvaría. Esto también dice el versículo 2. Para él, Dios no está escuchando. El profeta está en un momento en el que tiene dudas de que Dios esté interesado en arreglar la situación. Hermano, este punto a mí me toca muy de cerca. Yo esto le he dicho al Señor. Esto mismo yo le he dicho a Dios. Y por eso mi fe en estas últimas semanas ha tambaleado. ¿Sabe por qué? Porque a veces me he preguntado si es que Dios va a hacer algo. Porque a veces esta situación de Habacuc se parece mucho a algunas circunstancias que yo vivo. Y digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las cosas van a ser hechas con injusticia, con falta de sabiduría, sin considerar la verdad bíblica? ¿Hasta cuándo? Y pareciera que la situación en la que estoy va a explotar. Porque eso es realmente lo que creo que va a pasar. Y ahí tengo que volver a agachar el rostro, tengo que volver a humillarme y recordar, Señor, perdóname, porque mi fe está tambaleando y tú eres digno de confianza. Y aunque no entiendo, porque la realidad es que hay momentos donde uno no entiende por qué pasa lo que pasa, aún así uno no puede dudar del carácter de Dios. Pero Habacuc había llegado a un punto donde realmente pensaba si es que Dios se interesaba o no en la situación que él vivía. Y también está a punto de llegar a la conclusión de que Dios es incapaz de arreglar las cosas. Cualquiera de las dos posibilidades es demasiado aterradora para contemplarla. Pero, ¿y si Dios no está dispuesto ni es capaz de hacer nada? ¿Qué preguntas, verdad? Conocemos las respuestas. ¿Dios está dispuesto? Sí.
¿Y Dios es capaz de hacer algo? También. Pero tenemos que estar en ese momento donde las emociones y donde la confianza está convulsionada, como los discípulos en el mar de Galilea cuando todo se convulsionaba, y Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, Señor, ¿no te das cuenta que esto está por explotar? Y Señor, ¿vas a estar haciendo nada y guardando silencio? Bueno, este panorama, si esto realmente fuera así, y agradecemos a Dios que no es así, sería demasiado aterrado, no habría esperanza. Habacuc sugiere que a él le encantaría no estar en esta situación personalmente. Dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Versículo 3. Siente que Dios está restregándole toda la violencia por las narices. No quiere saber nada. Preferiría quedarse fuera. Pero Dios hace que la mire, le obliga a asimilar la fuerza y la fealdad de la situación y le pide que sienta el impacto en su propia alma. Es decir, Habacuc, yo tengo un propósito contigo, que tú veas qué tan fea es la situación, qué tan injusta se ha vuelto la nación de Judá. Y hay que algunas preguntas. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué se ignora la justicia y la misericordia con total impunidad? ¿De qué sirve tener fe en Dios? ¿Qué clase de Dios es? ¿Qué sentido tiene aguantar el lío de ser profeta o el problema de ser profeta? ¿Por qué no puedo simplemente eludir la situación? ¿Por qué resulta una carga tan grande? Habacuc hace abiertamente el tipo de preguntas que cualquier persona pensante y creyente debería plantearse. Entonces, el texto nos recuerda que cuando hay pecado en la nación o hay pecado en la iglesia, no solamente afecta al pueblo o a la hermandad, también afecta a los líderes. ¿Y en dónde radica el pecado? En desobedecer y desatender la ley de Dios. Porque, hermano, cualquier autoridad que está puesta por Dios puede ejercer autoridad en la medida en que Él ejerce la autoridad de la palabra de Dios. Ninguna persona, ningún pastor, ningún diácono, ningún líder de ministerio, ningún maestro de escuela dominical tiene autoridad lejos o separado de la palabra de Dios. Si usted tiene algo de autoridad para poder hablar a otro, aconsejar a otro o liderar a otro, es porque usted está cimentado en las verdades de la palabra de Dios. Y hermano, cuando uno se aleja de los principios de Dios para gobernar la iglesia o para guiar a la congregación termina sufriendo las consecuencias de un liderazgo negativo, de un liderazgo que ha olvidado que ella depende de la obediencia a la palabra de Dios. Los pastores, los líderes, los diáconos no deben guiar a la iglesia de acuerdo a preferencias personales. No deben guiar a la iglesia de acuerdo a su propia percepción espiritual. Deben someterse fielmente a la palabra de Dios. Y cuando la iglesia no se somete a la palabra de Dios, la iglesia está en problemas. Por eso tantas iglesias tienen tantos problemas, porque han olvidado que la palabra de Dios es el centro de la vida de la iglesia. Por eso, hermano, aquí vemos un profeta sumido en la desesperación, preocupado y sufriendo por lo que había a su alrededor. Y aquí termina la primera sección. La semana que viene vamos a reflexionar en la respuesta de Dios. ¿Y sabe qué? Lo que Dios le responde no es lo que el profeta quería escuchar. Y vamos a, una vez más, sentir, perdone que le diga así, el cachetazo de la palabra de Dios. Porque a veces hemos condicionado también las respuestas de Dios. Oramos de tal manera que Dios debe hacer lo que nosotros queremos. Y a veces lo que Dios responde no es lo que nosotros queremos escuchar, pero es la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y lo que Dios le va a responder a Habacuc no le va a gustar, pero es lo que Habacuc necesitaba. Hermano, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo ha llegado a esta reunión? ¿Qué piensa de Habacuc? ¿Qué piensa de la actitud que tuvo, de la oración que elevó a Dios? ¿Qué piensa de la sociedad en la que él vivía? ¿Qué piensa de la justicia que Dios espera de usted? ¿Qué piensa de la justicia que Dios espera de la iglesia? ¿Es usted una persona injusta? ¿Un creyente que ha hecho favoritismo entre diferentes hermanos? ¿Ha tomado ventaja o se ha aprovechado de otro? ¿Ha tratado a otro injustamente?
olvidando que ese otro hermano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Ha descuidado usted su obediencia y su lealtad a la palabra de Dios? La palabra de Dios para usted es lo que debe guiar su vida, su familia, sus decisiones y su futuro. ¿O usted piensa que la palabra de Dios no es tan importante y que podemos tomarla o podemos aferrarnos a ella cuando la necesitemos, pero no en todas las circunstancias? Si es así, hermanos, reflexione. La iglesia que nosotros tenemos en Peñaflor es Iglesia Bíblica Bautista de Peñaflor. Y si es bíblica, vamos a basarnos en la palabra de Dios. Hoy alguien me dijo, yo creo en esto, en esto, en esto, en esto. Yo creo en lo que la Biblia dice. Yo creo en lo que veo en el Nuevo Testamento. Yo no creo lo que a mí me parece que es correcto para la iglesia. Hermano, si yo creyera para mí lo que creo que es mejor para la iglesia, hermano, yo hace rato que me hubiese alejado de lo que la Biblia enseña. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil guiarme por lo que yo pienso que por lo que la Biblia dice. Es más, les digo algo, tendríamos más personas en la iglesia. Sería más fácil evangelizar, sería más fácil predicar en el púlpito. No tendría una carga cada fin de semana, no tendría la presión de predicar la palabra de Dios, lo tomaría con mucho más liviandad, no le daría tanta importancia, no me prepararía tanto, no oraría tanto. Solamente sería un orador motivacional. Le animaría, hermano, es un buen hermano, siga haciendo esto, persiga su sueño, haga lo que más le guste y sea feliz, hermano. Yo creo que la iglesia se llenaría. Pero a eso no nos llamó Dios. Dios no nos llamó y Dios no me llamó a llenar una iglesia. Dios me llamó a enseñar la palabra de Dios. El resto lo hace Él. El resto, el crecimiento, el fruto, el futuro de la iglesia lo hace Él. Nuestra responsabilidad es ser fieles a la palabra de Dios. No como el pueblo de Israel, sino como veremos, como Habacuc, que aprendió en el proceso a entregar su carga a Dios y confiar en Él cualquiera sea la situación.